tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar de un tema bastante interesante y sobre todo lo que compete a la historia del Perú. La historia del Perú antiguo. Bien. Vamos nosotros a enfocar entonces, a ver, primero, a ver, desde el mapa del Perú, también vamos a ver lo correspondiente a las primeras manifestaciones culturales del Perú antiguo. Vivimos las primeras manifestaciones culturales en cuanto a la Edad de Piedra. Ahora vamos a ir ya con los inicios de las altas culturas en el Perú. Bien, entonces vamos a ver acá. Bien. Estamos, a ver, si esperan un momentito. Muy bien. Entonces, empezamos con las primeras expresiones culturales. Hay diversas teorías sobre la cultura peruana. También voy a mandar un gráfico sobre qué ideas se tienen de la cultura peruana. Bien. Pero ya vamos a ir en sí a lo que corresponde a las culturas del formativo. Bien. Hay algunos nombres muy importantes que bien podemos nosotros hablar de algunas expresiones previas a la formación de las altas culturas. Había mandado anteriormente cuál era la teoría de Pablo Macera y también la de John Rowe sobre la división de la historia del Perú. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el origen de la cultura peruana. ¿Ya? Y en el origen de la cultura peruana surgen algunos, vamos a decir, algunas teorías, algunas ideas respecto a cómo, a cuál es el nacimiento de la cultura en el Perú. Bien. Estaba la posición de Max Zule, la posición de Julio Cetello y la posición de Federico Kaufmann Doig, así como la de Guillermo Lumbreras. Bien, la posición que va a tener Max Zule es la que se conoce como teoría inmigracionista de la cultura peruana. Para Max Zule, la cultura peruana habría tenido su origen en Mesoamérica o Centroamérica. Es decir, los primeros grandes pobladores que permitieron un gran desarrollo cultural en el Perú fueron los mayas. Es la idea que tiene Max Zule. Bueno,
esto del origen de la cultura peruana se está enseñando, pero cada vez con menos, vamos a decir así, se le hace menos hincapié. Cada vez se le hace menos hincapié. Más trascendía antes. Ahora, ¿por qué no se le da la dimensión que se le daba antes al estudio de las teorías del origen de la cultura peruana? Porque cada vez se demuestra que el hombre peruano adquirió cultura en el Perú. Es decir, vino al Perú sin cultura y aquí la forjó. Ya queda prácticamente descubierto. Pero vale también señalar que existen teorías sobre el origen de la cultura peruana. Ya lo había señalado con el caso de Max Zülle, este arqueólogo alemán, que ha aportado mucho al Perú, eso es indiscutible, ha aportado en el sentido de que sus estudios nos han permitido conocer la antigua cultura peruana, lo que está antes de los incas, lo que se conoce como pre-inca. Bien, entonces, para Max Zülle, la cultura peruana tenía un lugar de procedencia, y ese lugar de procedencia era Mesoamérica o Centroamérica. Y él señalaba que los antiguos mayas habían tenido contacto con el Perú, habían llegado al Perú hacía mucho tiempo y los mayas iniciaron el poblamiento del Perú por la costa. ¿Ya? Iniciaron el poblamiento del Perú por la costa y luego llegaron a la sierra y a los Andes amazónicos. Bien, ¿qué similitudes? Bueno, el estudio es a partir de lo que él considera proto-chimú y proto-nazca. Entonces, las evidencias de que hay culturas que van a dar como origen a culturas como la chimú y como la cultura nazca, hacen de cuenta que por las similitudes culturales que él observa entre las antiguas culturas mayas y las culturas chimú y nazca, entonces él al establecer similitudes en sus expresiones culturales señala que en efecto los primeros pobladores vinieron desde allá con cultura y poblaron esta parte. Bien, esa teoría va a ser refutada por el arqueólogo peruano Julio César Tello. Él llega más allá. Él no descubre a los proto-chimú, claro, a los proto-chimú ni a los proto-nazcas. Él llega a descubrir dos culturas más antiguas aún, Paracas y Chavín. ¿Ya? Paracas y Chavín. Entonces, no hay proto-nazca, hay cultura Paracas y es mucho más antigua que la cultura nazca. Entonces, de esa manera, él llega a refutar la teoría de Max Zülle, señalando que el poblamiento del Perú se produjo desde la Amazonía. De la Amazonía el hombre se trasladó a la sierra y luego a la costa. Él investiga la cultura chavín y encuentra elementos de chavín que dan evidencia de un nexo, un contacto con la Amazonía, como por ejemplo el culto al jaguar. Bien, luego Kaufmann-Doig hace hallazgos aún más remotos que lo hecho por Julio Cetello. Y Kaufmann-Doig compara a los vestigios encontrados, antiguos vestigios culturales, centros ceremoniales, cerámica,
encontrada en el norte, en la costa norte principalmente, y también en la Sierra Norte, la Sierra Central, y lo compara con la cultura valdivia, una antigua cultura ecuatoriana. Y él señala que la cultura valdivia da origen a lo que se conoce después como chavín y chavinoide, o así, ¿no? Chavinoide y chavín. Todo lo chavinoide es un poco anterior al esplendor chavín. Bien. Y luego, para terminar, antes de pasar a lo otro, es que Kaufmann-Deutsch también encuentra similitudes entre la cultura mesoamericana y la cultura desarrollada en los Andes en el mismo tiempo, en el mismo periodo, dada la antigüedad de la cultura valdivia. Entonces él sostiene que hay elementos culturales mesoamericanos y de la cultura valdivia, que ya es andina, por supuesto que se va a desarrollar en Ecuador, y ambos elementos tienen influencia en el desarrollo de la cultura peruana. Para Lumbreras va a ir más allá y él dice lo siguiente. Lumbreras señala que hay un desarrollo cultural propio en el Perú, pero que estuvo vinculada a otras partes de América. Es decir, si hay elementos o encuentra elementos exógenos, por ejemplo, como las culturas que se van a desarrollar entre la frontera de Colombia y Venezuela, también en Ecuador y también en Mesoamérica. Hablando también de que hay elementos culturales de la Patagonia que también tienen vínculo o nexo con la cultura andina. Bien, me hubiera gustado hacer esto, pero no lo había programado, pero vale hacer hincapié. Bien, vamos a hablar ahora ya no del lítico ni del arcaico, sino de ese paso, de ese inicio de las altas culturas en el Perú. Bien, y hablamos de culturas tan antiguas como la cultura Sechín, como la cultura Sechín. A ver. La cultura Sechín se va a desarrollar en la región Ancash, en la costa de la región Ancash. ¿Ah? Esa es su ubicación, cultura Sechín, Ancash. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tenemos a la cultura Sechín. Allí tenemos a la cultura Sechín. Entonces, la cultura Sechín se va a desarrollar en el departamento de Ancash, en el valle del Nepeña, Casma, ¿ya? En el valle del Nepeña. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, ahí estamos compartiendo. Vamos a compartir una vez más. Ahí está. Sechín, Valle del Nepeña, Casma, provincia de Casma, región Ancash. Antigüedad. Su antigüedad es de 1500 a 1000 años antes de Cristo. Su descubridor va a ser Julio C. Tello Rojas. Bien. También tenemos la cultura salinar. El cursor, su ubicación está en el Valle de Chicama, región La Libertad. Antigüedad, 200 a 300 años después de Cristo. ¿Ya? 300 a 200 años después de Cristo, esa es su antigüedad. Su descubridor va a ser Larco Joyle, Rafael Larco Joyle. Por lo tanto,
decimos que ambas son culturas de la costa, tanto la cultura salinar como la cultura sechín, ¿ya? No está tan completo, por razones de encuadre, no ha quedado tan completo, pero por si acaso, si pueden y se les llega a la fuente, ustedes anotan acá provincia Casma, ¿ya? Por lo tanto, si es Casma, está en la costa. Bien. Luego tenemos la cultura Pacopampa, ¿ya? La cultura Pacopampa. Se ubica en Pacopampa, Querocoto. Pacopampa es el centro poblado, distrito de Querocoto, provincia de Chota, región Cajamarca, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver este alto relieve de la cultura sechín, esta cerámica de la cultura salinar, y también van a ver este petroglifo de la cultura Pacopampa. Es un petroglifo ceremonial. Yo diría que ya no es un petroglifo, en sí es una escultura en piedra. Bien. Un monolito en Pacopampa. Ahí tienen ese monolito, que es de Pacopampa. Antigüedad de 1000 a 800 años antes de Cristo. Y sus descubridores son Rafael Larco Hoyle en 1939, y quien va a profundizar esos estudios y se va a encargar de estudiar es Yuji Seki, de origen japonés, en el año 2010. Él hace un estudio aún más profundo de la cultura Pacopampa en Querocoto, Chota. Muy bien. De lado tenemos la cultura Vicús. Eso se ubica en Piura. Cerro Vicús, Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura. ¿Ya? Cerro Vicús, Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura. Bien. Vicús, seguimos, antigüedad de 300 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo. Descubridores, lo hallaron los huaqueros. Pero es estudiado por Ramiro Matos Mendiola, el primer estudioso que se tomó en serio el estudio de la cultura Vicús es don Ramiro Matos Mendiola. La cultura Vicús es de costa, la cultura Pacopampa es de sierra. ¿Ya? La cultura Vicús es de costa, la cultura Pacopampa es de la sierra. Y están así. Vamos a ver. Ya vemos, me daba la impresión que en un lado estaba la sierra y la costa, pero no es así. Tenemos a la cultura Paracas, península de Paracas, provincia de región Ica, 750 a 300, perdón, de 750 a 380 años antes de Cristo, es su antigüedad. Su descubridor es Julio César Tello Rojas. Julio C. Tello es el descubridor de la cultura Paracas, península de Paracas, provincia de Ica, región Ica. ¿Ya? Península de Paracas. Ubicación. En el 750 a 380 años antes de Cristo es su antigüedad. Bien, ya conocen, ahí tienen un manto Paracas. Los famosísimos mantos Paracas. Luego vamos a hacer un detalle mayor las próximas clases, ¿ya? Vamos a hacer un detalle mayor las próximas clases sobre los vestigios que dejan las culturas y cómo han sido estudiados y cuál es su significado. La cultura Paracas es célebre por sus mantos polícromos, finísimos, muy detallados, ¿no? La cultura Paracas. Luego tenemos una gran expresión, una extraordinaria expresión de orfebrería. ¿Ya? No serán los más grandes orfebres, pero son los primeros orfebres. ¿Ya? Los primeros orfebres. Me refiero a la cultura Kunturhuasi,
que trabajaban el oro. ¿Ya? Trabajaban el oro. Por eso es que los arqueólogos establecen, como los antropólogos, un nexo muy fuerte entre las culturas de Lambayeque y Cajamarca. Se habla de una presencia e intercambio permanente entre lambayecanos y cajamarquinos. Es un contacto milenario, porque Cunturhuasi es la gran primera expresión, la primera gran expresión de orfebrería, de metalurgia también. Se relaciona mucho, semejante la metalurgia con la orfebrería, porque trabajan con metales. Y luego vamos a ver que los Lambayeque y los Chimú van a desarrollar mucho la orfebrería. Bien, Cunturhuasi, ubicación Cerro La Copa, provincia de San Pablo, región de Cajamarca. ¿Ya? Cerro La Copa, provincia de San Pablo, región Cajamarca, Cunturhuasi. Su antigüedad, 1100 a 250 años antes de Cristo. Es decir, un periodo prolongado de la cultura Cunturhuasi. Su descubridor será el japonés Yoshio Nuki, a quien pude conocer en persona. Tuve la suerte de conocer en persona. Un doctor en arqueología, y sin embargo un hombre muy sencillo. Luego tenemos la cultura chavín. Su descubridor fue Julio Cetello, así como descubre la cultura Paracas, agregan que la cultura chavín fue descubierta por Julio Cetello. ¿Ya? Julio Cetello. Entonces, él va a ser el descubridor de la cultura Paracas. Muy bien. Entonces, vayamos a la fuente. Y ahí tenemos cultura chavín. A orillas del río Musna, provincia de Huari, región Ancash, descubridor Julio Cetello. ¿Ya? Tienen que agregarle ahí descubridor Julio Cetello. ¿Ya? Al igual que Paracas, al igual que Sechín. ¿Ya? Al igual que Sechín. ¿Ya? Le agregan Paracas y Chavín. ¿Ya? Ambas será Julio Tello Rojas, Julio César Tello Rojas. Bien. Bueno, voy a tratar de mejorar la fuente para enviárselas hoy o mañana. Y tenemos la cultura Cupisnique, ubicación Hacienda Sausal, provincia de Ascope, región La Libertad. ¿Ya? Hacienda Sausal, provincia de Ascope, región La Libertad. Antigüedad, 1500 a 2000 años antes de Cristo. Y su descubridor será Rafael Larco Joyle. Acá ustedes van a ver un huaquito con figuras en alto relieve, asa estribo, gollete, pico con gollete, ¿ya? A ver, perdón, esta ya sería no estribo, estribo está al costado. Este es un asa puente, ¿ya? Este es un asa puente. Asa puente con gollete, ¿ya? Y pico. Este es un alto relieve cerámica en color gris oscuro. Cupisnique. ¿Por qué es importante Cupisnique? ¿Ya? Cupisnique es importante porque su área de influencia no solo va a ser la provincia de Ascope, que se encuentra, si nos vamos desde acá, antes de llegar a Trujillo, sino se va a expandir incluso hacia el valle de Saña y hacia el valle de Chancay, Lambayeque. Hablo de la influencia Cupisnique.
Hay una cosa importante acá, y acá vemos 3 expresiones de cerámica. Todas, y me remito a las 3, hechas en alto relieve. ¿Ya? Hechas en alto relieve. ¿Ya? Aún no existían los huacos-retratos. ¿Ya? No existían los huacos-retratos aún. Ni los huacos con formas más complejas. Es decir, no son huacos escultóricos tan sofisticados como los mochica, si vamos a hacer una comparación en el tiempo. Son trabajados, las figuras de estos huacos son trabajadas a alto relieve, ¿ya? Son trabajadas a alto relieve. Los huacos escultóricos son propios de la cultura mochica. Estos son huacos que son trabajados a nivel de alfarería y simplemente sus figuras son hechas a alto relieve. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí vamos a ver. Bien, ustedes vieron un diagrama donde se ubican las principales culturas del formativo. Salinar, Sechín, Pacopampa, Unturhuasi, Vicús, Paracas, Cupisnique y Chavín. Estamos hablando de un periodo formativo y que se va a extender desde un periodo chavinoide, así se le conoce, preformativo, otros dicen chavinoide, hasta el desarrollo de altas culturas como la Cupisnique y la Chavín. ¿Ya? La Cupisnique, perdón, la Paracas y la Chavín, la Cupisnique es anterior. ¿Ya? Estamos hablando de 1500 años, estamos hablando, en el caso de Cupisnique, hablamos de 1100 en el caso de Cunturhuasi, hablamos de 1500 años en el caso de la cultura Sechín, culturas más antiguas que la misma Chavín, ¿ya? Que la misma cultura Chavín. Bien, entonces, acá nosotros vamos a observar que hay 2 altas culturas, Paracas y Chavín. Pero hay otras también que están o se van a desarrollar antes y durante la presencia de Chavín y Paracas. Bien, para Julio C. Tello, la cultura Chavín, y eso lo vamos a ver luego, la cultura Chavín era, vamos a decirlo así, la cultura Chavín era la cultura matriz. O sea, la primera gran alta cultura en aparecer será Chavín y por lo tanto es la cultura matriz. Pero luego, a fines de los 60, porque estamos hablando de Julio C. Tello, que surge en las primeras décadas del siglo XX, cuando ya bien, es tiempo después, bien entrado el siglo, es decir, después de mediados de siglo, a fines del 60 de los 60, de la década de 1960, y durante la década de 1970 se hacen otros hallazgos. A ver, para ser puntuales, entre la segunda mitad de la década de 1960 y la primera mitad de la década de 1970 se hacen grandes hallazgos. Hallazgos que corresponden a culturas aún más antiguas que Chavín. Bien. Bien. Años anteriores también, eso hablamos de 1950, hablamos de 1960, una serie de hallazgos. A fines de los 60 y esto va hasta los primeros años de la década de 1970,
hay una serie de revisión. Se comienzan a revisar las teorías tanto de Julio Cetello como la de Max Zülle, y se llega a establecer lo siguiente. Los arqueólogos nacionales y extranjeros comienzan a sacar conclusiones y se concluye que Julio Cetello se habría quedado desfasado, vamos a decir así, a la luz de los nuevos conocimientos. Entonces, Chavín no va a ser la cultura matriz, sino la síntesis de un formativo anterior, ¿ya? La síntesis de un formativo anterior, no la cultura matriz, sino la síntesis de un periodo formativo anterior. Y Chavín es la síntesis de todo esto, ¿ya? La síntesis de Paco Pampa, la síntesis de Cunturhuasi, la síntesis de Vicús, de Salinar, de Cupisnique, de la cultura Gainazo. ¿Ah? De esa síntesis surge Chavín y su variante como Paracas, ¿ya? Y variantes como la de Vicús. Bien, aunque Vicús es algo ecléctica porque va a durar de 300 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo. Como ya lo había dicho antes, 300 a 400, 300 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo. ¿Ya? Bueno, algunas de esas se extienden más allá, que es el caso de Vicús y el caso de Salinar, por ejemplo. Se extiende entre 300 años antes de Cristo a 400 años de Cristo, y el caso de Salinar de 200 a 300 años después de Cristo. Por ahí oscilan. Son las únicas dos que van a ir más allá. Bien. Vicus es un periodo de transición, es la posterior, ¿no? Entonces, Vicus está próxima también a las culturas del periodo siguiente a Chavín, que es el periodo intermedio temprano. Ya lo vamos a ver eso luego. Bien, entonces vamos nosotros a dejar de compartir. A ver, ¿han visto la imagen? Bueno, ya lo había puesto antes. Vamos con otra imagen y esta vez vamos a compartirla. Vamos a compartirla, a ver. Bien, es un mapa del Perú, ¿verdad? Para ubicarnos con las culturas. Esto es el mapa del Perú, el mapa físico, las diferentes cuencas, la cuenca del Pacífico, uno le llaman vertiente porque tiene varias cuencas. Entonces, a la existencia de varias cuencas y microcuencas se le llama vertiente. Vertiente del Pacífico, la olla del lago Titicaca. Ahí está, la olla del lago Titicaca, es decir, los ríos que desembocarán en el lago Titicaca, los ríos que desembocarán en el Océano Pacífico o vertiente del Pacífico, y todos los ríos que van a ir a parar al Amazonas, que van a confluir en el Amazonas. La vertiente amazónica, llamada también vertiente del Atlántico, porque el Amazonas se va a el Océano Atlántico, desemboca en el Océano Atlántico. ¿Ya? Bien, pero esta no es una clase de geografía, es una clase de historia, pero vale ubicar a las diferentes culturas. Bueno, acá tenemos distintos lugares, distintos puntos, donde se han hallado restos arqueológicos. Es un mapa de los principales restos arqueológicos. Por ejemplo, un sitio donde se han hallado expresiones culturales muy remotas del tiempo lítico, Salumbre de las Pampas de Eten,
o en este caso también se le dice el Morro de Eten. Ahí se encontraron restos líticos en el Morro de Eten. También se han encontrado petroglifos en Cañaris. Morropón, eso está en Piura, y ahí ustedes tienen a los bicús, ¿ya? Y ahí está también cerca, relacionado a la cultura bicús, el complejo de Ñañañique, ¿ya? Ñañañique. Y ahí está Paita, ¿ya? Paita. Bien. Y más al norte está Pechiche, en Tumbes. ¿Bien? Pacopampa, del que hablamos, ahí está, Cajamarca, Querocoto, Chota. Más abajito está ahí también en la zona de Cajamarca, Monte Calvario, y del que hablamos, Cunturuasi. Esto en los Andes, en la sierra. Bien. Caballo Muerto, y ahí en Caballo Muerto ustedes encuentran varias expresiones culturales. Paiján, Sechín, e incluso se va también la cultura Cupisnique y hasta la cultura mochica. Es un gran complejo, el complejo de Caballo Muerto. ¿Ya? Bien, esto ya es en la Libertad. ¿Ya? Caballo Muerto. El complejo de Caballo Muerto. También está la Huaca de los Chinos en la Libertad. En esta parte, entre el Caballo Muerto, el Brujo y Huaca de los Chinos, hay un arsenal arqueológico impresionante. Bien, más abajo, ya estamos con Cerro Blanco, San Diego, Pampa, Chanquillo, Las Saldas. Las Saldas, Pampa, Chanquillo ya es Ancash, la costa de Ancash. Chavín de Huántar, ya hablamos de Chavín, eso ya está en Ancash, pero en la parte sierra. Chavín es una cultura de la sierra. Ahí tenemos Chavín de Huántar. Por acá tenemos Cotox, ya lo habíamos visto antes, Cotox. Cotox en Huánuco, ya eso está en el centro, en los Andes del centro del país, del centro del Perú. Pachamachay, ya esto se encuentra más abajo, en la Sierra Central. Telarmachay, ¿ya? Y esto es ya lo que corresponde a Ayacucho. Bien, también hay vestigios en Ancón, en Curayacu, esto es Lima. Y acá tenemos Paracas, Ocucaje, Cerrillos, Tajahuana. Ahí tenemos también vestigios de la cultura Nazca, Paracas también, Cerillos, Disco Verde, Paracas, Ocucaje, Palpa, centros arqueológicos. En Cusco, ahí tenemos Chanapata, y curiosamente acá vamos a ver lugares arqueológicos donde se han desarrollado las culturas o expresiones culturales, culturas que ya hemos ido tratando, ¿no? El hombre de Piquimachay, el hombre de Telarmachay, el hombre de Pacaicasa, el hombre de Haiwai Machay, bueno, caso de Junín, San Blas, Pachamachay, eso es Junín, Telarmachay, y ya está para Huancavelica. Ayacucho, ya es Haiwai Machay, está un poco más al sur de eso, como pueden ver. Pero vamos a ver de las que se pueden encontrar acá. Chavín de Huántar, ahí Telarmachay. Bueno, para hablar del hombre Pacaicasa y eso, ahí tenemos Telarmachay, Haiwai Machay, Pachamachay, en fin, ahí está. Huancayo Alto, a Taura,
Entonces, tenemos que señalar que San Blas, Telalmachay ya estarían en Junín, igual que Huancayo Alto. Disculpen si mencioné Ayacucho, Ayacucho está un poco más abajo. Bien. Entonces, para ubicar algunas de las culturas que ya hemos desarrollado. Cotosh, Paracas, acá está en el complejo Caballo Muerto, Sechín, Paiján, la Huaca de los Chinos también, eso en La Libertad, Unturuhuasi, Pacopampa, y así por el estilo, ¿ya? Ya de ahí les voy a mandar ese mapita, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Si es La Libertad, Caballo Muerto, Huaca de los Chinos, Paiján, Sechín, Cupisnique, ¿ya? Esta zona, ¿ya? Entonces, ahí tienen las distintas expresiones culturales, ¿ya? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer un pequeño No, repaso. profesor. Creo que algunos no han llegado a tiempo. Vamos brevemente, ¿ya? Porque aún hay algo de tiempo. Entonces, dijimos, vamos ahora sí. Entonces, decimos, cultura salinar, Valle de Chicama, La Libertad. Ahí tenemos ese huaquito, una cerámica. Descubridor Rafael Arcojoide. Tenemos la cultura Sechín, también en La Libertad. Ambas en la costa. Perdón, Sechín en Ancash. Salinar en La Libertad, provincia de Chicama. Ahí está ese huaquito que ustedes pueden observar, color arcilla. Sechín sí es en la región Ancash, Valle de Casma. ¿Ya? En realidad es provincia de Casma. Provincia de Casma, eso ya está por el Valle del Nepeña, ¿no? Del río Nepeña. 1500 a 1000 años antes de Cristo. ¿Ya? 1500 a 1000 años antes de Cristo. El descubridor será Julio C. Tello. Julio C. Tello, remarco, va a ser descubridor de Sechín, de Paracas y de Chavín. ¿Ya? Bien. Tenemos la cultura Pacopampa, en Querocoto, Chota. Ahí tienen ese monolito, esa escultura en piedra. Es una escultura de carácter ceremonial. Está en el centro ceremonial de Pacopampa, Querocoto, Chota. Más abajito, ustedes tienen esa hermosa vasija de oro, grandes orfebres. Los primeros grandes orfebres serán de la cultura Cunturuhuasi, que se desarrollará en la provincia de San Pablo, región Cajamarca. Paracas, los mantos Paracas, los finísimos mantos Paracas, una cultura que se va a desarrollar en Ica, ¿ya? En Ica, entre los 750 a 380 años antes de Cristo. Su descubridor, Julio C. Tello. Los bicús también, una cerámica muy desarrollada, van a ser los primeros en salir de la forma tradicional de las vasijas, ¿ah? Y tendrán huacos más desarrollados, ¿no? Vicus previo al desarrollo mochica. Por eso es que uno encuentra huacos escultóricos en la última fase de la cultura vicus. Y ya los huacos escultóricos son obra exclusiva, por decirlo de alguna manera así, o la obra más importante de la cultura mochica, que es posterior. Bien, entonces aquí tenemos, estas son culturas de un formativo que se va a desarrollar
poco antes y durante el desarrollo Chavín y Paracas. Tanto Chavín como Paracas son culturas del horizonte temprano, el primer horizonte de desarrollo de las altas culturas peruanas. ¿Ya? Muy bien. Un gran desarrollo alfarero y de ceramios, Cupisnique, Vicus y Salinar. ¿Ya? Hay una cosa interesante con Vicus, ahí está la llamada Venus de Frías. ¿Ya? La llamada Venus de Frías. Vicus también va a tener un desarrollo en la zona alta de Piura, pero predomina su desarrollo en la zona de Chulucanas, en la provincia de Morropón, es decir, es una cultura de la costa. Bien. Entonces, culturas de la costa, Salinar, Vicus, Paracas. Cultura andina o de la sierra, Chavín. Cultura de la costa, Sechín. Y Cupisnique, culturas andinas, culturas de la sierra, Paco Pampa y Kuntur Huasi. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este repaso. Así es que, por lo que a mí respecta, eso es todo por hoy. Si es que hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Nos vemos la próxima semana.